Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a tiempo. Agradecemos el interés que prestan a este tipo de actividades. Mi nombre es Rodolfo Hernández, soy parte del equipo de marketing que trabaja en Ignite Online. En esta ocasión traemos para ustedes un webinar en relación a una herramienta que creemos que es muy útil, sobre todo en estos tiempos actuales. Está relacionada con la educación. Sin más, voy a dejarlos con las personas encargadas de hacer esta presentación para ustedes y le doy paso a Javier Jiménez. Javier. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Jiménez. Les hablo desde el Centro Mundial de la Pandemia, en este momento, desde la Florida, y espero pues que todos estén muy bien de salud, donde se encuentren, donde quieran que estén, y agradecemos que se estén conectando aquí. Somos Ignite Online y vamos a arrancar con nuestro webinar del día de hoy, que va a tener tres secciones. La primera, la que yo les voy a estar hablando, haciendo una pequeña introducción muy corta de lo que es nuestra plataforma Cloud Labs. Luego le damos dar el paso a nuestro especialista, el señor Jerónimo García, desde Ciudad de México, quien va a ser el que nos va a presentar los laboratorios. En el día de hoy vamos a hablar simulación de matemáticas y al final vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas donde podemos intercambiar de pronto datos. Si ustedes quieren acercarse a nosotros para obtener más información acerca de nuestra herramienta, aquí con mucho gusto les vamos a responder y les vamos a contactar terminada la sesión de webinar. Sin más, entonces les voy a compartir mi pantalla para que brevemente hablemos. ¿Me confirman si están viéndola, por favor? Sí, ya se ve. Perfecto, excelente. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos los que se conectaron desde hace más de 15 minutos. Muchas gracias por su interés. Y vamos sin más a arrancar. Somos Ignite Online, una compañía establecida en los Estados Unidos, pero que tiene toda su infraestructura encaminada a la atención de instituciones educativas en Latinoamérica. Vamos a hablar sobre de dónde nació Cloud Labs, de dónde nació y qué es lo que está solucionando. En estos últimos días, el alto costo de los laboratorios, el riesgo de accidentes en los laboratorios físicos de las instituciones, bueno, y ahora la virtualidad nos ha impulsado a que nuestra plataforma trabaje directamente en la solución de 4 problemas o 5 que estamos descubriendo ahora. Es primero la adquisición de los insumos para laboratorios, son altísima, hay costos muy altos. La infraestructura, obtener infraestructura y poder mantener infraestructura de laboratorios físicos dentro de las instituciones es complicado en algunos países de Latinoamérica, el mantenimiento de los mismos y poder obviamente mantener los insumos. De esta forma, Cloud Labs ha diseñado, bueno, nuestra compañía ha diseñado Cloud Labs y hemos llegado a tener muchísima aceptabilidad en lo que corresponde a la solución de este problema, de estos problemas que mencionamos. En el contexto, pues esta ruleta, quiero que por favor la miremos y podamos obtener, digamos, la mejor información de aquí, porque de aquí nace todo. Como ven, en el núcleo está nuestra solución Cloud Labs STEM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con 3 grandes componentes: ciencias, matemáticas, ingeniería, todos enlazados allí, y cada uno de esos componentes en ciencias, química, física y biología. En matemáticas tenemos cálculo y geometría analítica. En ingeniería tenemos automatización y control de procesos. Y todo eso enlazado dentro de la tecnología en la cual fueron desarrollados los laboratorios, que son la tecnología Unity, básicamente, que es una tecnología diseñada o hecha para el desarrollo de videojuegos, y la cual hemos utilizado para desarrollar Cloud Labs. Algunos beneficios para la escuela. Se disminuye al cero el riesgo de accidentes, mejora el resultado de los estudiantes en las pruebas nacionales PISA. En algunas instituciones, en algunos países, se ha tenido problema digamos, en la medición y en
en el escalafón de los resultados de pruebas PISA, generador de recursos, equipos, infraestructura, es amigable con el medio ambiente y trabaja de manera en la web, trabaja online y también trabaja la plataforma en descarga en las computadoras. Para el profesor, pues es una herramienta de trabajo muy importante, más en estos tiempos de virtualidad. Puede evaluar y puede, digamos, hacer trazabilidad al desempeño de los estudiantes, facilita el uso de la tecnología y obviamente capta la atención del estudiante al momento de aprender. Para el estudiante, pues es una plataforma muy llamativa, por lo que mencioné anteriormente, es desarrollada bajo la solución Unity, que son para videojuegos. Es un aprendizaje basado en retos donde el estudiante todo el tiempo se va a ver expuesto a tomar decisiones, a plantear soluciones a un reto, a leer, a comprender lo que se está leyendo y obviamente digamos, a introducirse dentro de temas y conceptos que son desarrollados por los profesores, pero que le va a ayudar para enfrentar los retos que la plataforma le presenta. Nosotros, pues, ese soy yo, soy Javier Jiménez, y en esta pequeña introducción simplemente quería mostrarles qué es la plataforma, cómo funciona, y les vamos a mostrar enseguida el tema del laboratorio de matemáticas el día de hoy. Al final, obviamente, por favor, contáctense con nosotros si tienen alguna duda, alguna aclaración o quieren información adicional, con mucho gusto los atenderemos y estamos para servirle nuevamente. Muchas gracias a todos por estar acá. Entonces les cedo el control a nuestro compañero Jerónimo García. Muchas gracias, Javier, por la información. Y bueno, pues en este momento yo voy a comenzar a hablar acerca de lo que son, o incluso adentrarnos al tema de las matemáticas en los laboratorios virtuales, que muchas veces causa un poco de controversia, porque incluso yo creo que se preguntarán la mayoría de aquí, ¿cuál es el enfoque que incluso están tomando estos laboratorios virtuales de matemáticas? ¿O cómo enseñan estos laboratorios virtuales la parte de las matemáticas? Y pues el día de hoy justamente traigo preparada una clase virtual que tiene como título la parte, vamos a revisar el tema de los logaritmos. Entonces, justamente vamos a revisarlo desde la parte básica hasta un poco ya viéndolo como una función al final de cuentas. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y por favor, cuando la estén visualizando, ¿me pueden indicar a alguien si ya la están viendo? Ya se puede ver. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar justamente con la demostración de estos laboratorios virtuales. A continuación, pues aquí yo lo que estoy ocupando es Cloud Labs, la plataforma que no solamente abarca la parte de las matemáticas, sino que tiene otras ramas de la física, de la química, las ciencias, que fue justamente lo que platicó Javier en un principio. Y bueno, aquí vamos a adentrarnos primero a lo que es la parte de matemáticas 1 y vamos a abrir primero la parte del contenido que vamos a revisar, que es justamente este contenido que tiene que ver con esta temática de radicales y función cuadrática, y justamente aquí viene la definición de los logaritmos. Entonces, bueno, aquí a grandes rasgos, ¿qué son los logaritmos? Aquí dice que los logaritmos completan la trilogía de operaciones no básicas de la aritmética. Sabemos que en la aritmética hay operaciones básicas como son la suma, la resta y, perdón, la suma, la resta y la multiplicación, que son como las operaciones básicas. En este caso, hay otras operaciones que no son básicas, pero son fundamentales, como en este caso los logaritmos, los radicales son otros, y también las potencias, al final de cuentas, juegan un papel muy importante. Entonces, bueno, aquí dice que se define un logaritmo como el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el argumento, y se simboliza como se puede visualizar en la imagen. En este lado derecho de la imagen, pues tenemos justamente cómo se define un logaritmo en la parte de matemática, donde decimos que el logaritmo en base x de a es igual a n, tal que x o ese número elevado a la n es igual a, y se lee como en base x de a es igual a n. Aquí yo te planteo cuáles son las partes del logaritmo, que son primordiales justamente para revisar el tema.
Aquí tenemos que es el logaritmo de la base, que es en este caso el número que, que en este caso no se va a mover al momento de estarlo elevando a la cantidad de números n, como lo dice la parte de acá arriba. Y este es el argumento, que en este caso sería el resultado al momento de elevar ese número elevado a la n. El argumento sería justamente esa parte, ¿no? El del número que ya resultó de elevar ese número a la n. Es igual a n, que sería en este caso el logaritmo del número, en este caso. Entonces, al momento de aplicar la operación matemática en la base establecida, vamos a obtener lo que es el resultado, que es el logaritmo. Continuando con las partes justamente de esto, pues aquí tenemos lo que son las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos tienen a su vez, o se pueden aplicar diferentes operaciones matemáticas de ellos. Se pueden aplicar las primeras operaciones básicas de la aritmética con los logaritmos. Entonces aquí es donde aplicamos justamente las propiedades que corresponden a esta parte. Entonces aquí tenemos como propiedad, tenemos 6 propiedades. La primera propiedad es que el logaritmo de la unidad de cualquier número es igual siempre a 0. En este caso, el logaritmo del 1, en este caso de 1, sería siempre 0. El logaritmo de la base, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un logaritmo en una base establecida y a ese le aplico el logaritmo de esa base, siempre va a ser igual a 1. Tengo otra propiedad que dice el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. De hecho, tengo aquí del lado derecho una tabla que justamente especifica cada una de estas cosas. La primera regla o la primera propiedad justamente fue la que dije, el logaritmo de la unidad o de 1 siempre va a ser igual a 0. El logaritmo de la base, en este caso, siempre va a ser, cuando yo aplico el logaritmo de la base con la base que está justamente establecida, va a ser igual a 1. El logaritmo de un producto, que en este caso yo tenga, por ejemplo, el logaritmo de una base por una multiplicación por A por C, va a ser igual a la suma del logaritmo de la misma base de A más el logaritmo de la misma base de C. Es decir, que en el producto todos los logaritmos que se estén multiplicando de todos los números van a tener una adición. Al momento de separarse, la forma de simplificarlo va a ser una adición. El logaritmo del cociente es otra de las propiedades fundamentales. Y este logaritmo de la cociente dice así: el logaritmo de un cociente establecido en una base de A entre C va a ser igual al logaritmo de A establecido en la misma base menos el logaritmo de C establecido igual en la misma base. ¿Qué quiere decir con eso? De que aquí la forma de simplificar o de desglosar en una operación aritmética el logaritmo justamente se aplica de la manera que es el logaritmo, haciendo una resta justamente entre ambas partes, entre el numerador y entre el numerador y el denominador del cociente. Entonces aquí tenemos justamente esta regla que dice esa parte. Tenemos igual el logaritmo de la potencia, donde dice que el logaritmo de la potencia de un número cualquiera elevado a la n de la misma base va a ser igual a ese número n, que se está elevando el número, por el logaritmo del número al que vamos a sacarlo, por, en este caso, la misma base. Entonces aquí la potencia o el método de la potenciación es igual al producto del exponente por el logaritmo del argumento. El logaritmo de la raíz, ¿cómo se establece? El logaritmo de la raíz se establece de que justamente tenemos un argumento al que se le está aplicando una operación de matemática de radicalización, o se está sacando raíz n del argumento en una misma base, y ese va a ser igual al cociente, al producto más bien del cociente de lo que sería el radical o la raíz, por el logaritmo del argumento con la misma base que tenía. Entonces, al final, estas son algunas propiedades que se van a aplicar al momento de realizar alguna operación matemática relacionada con logaritmos. Continuando con esta parte,
pues aquí tenemos un ejemplo, justamente. Por ejemplo, tenemos tenemos lo que es justamente este logaritmo que tiene justamente como algunas bases, el base 2, tiene algunas operaciones y vamos a aplicar sus propiedades para ver cómo se desarrollaría. Entonces, en primer paso, en el primer término del logaritmo en base 2 de 1/4 se puede desarrollar como el logaritmo en base 2 de 1, en este caso sería el denominador, menos el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, al final de que yo aplico la operación matemática, el logaritmo de 1, siempre dijimos que iba a ser igual a 0, y entonces el logaritmo de 4 en base 2 sería 2, entonces sería 0 menos 2, sería menos 2. Ahora tenemos el logaritmo de una raíz. Aquí tenemos que el logaritmo de una raíz de la raíz de 3 en base 2 es igual a 1/2 del logaritmo en base 2 de 8. Bueno, en este caso aquí sería 8, aquí hay una pequeña cosa ahí que se fue. Entonces sería 1/2 del logaritmo en base 2 de 8 y al final aplicar el logaritmo en base 2 de 8 sería 3. Y entonces sería el producto de 1/2 por 3 sería 3/2. Y por último, al final tenemos lo que es igual a la siguiente propiedad del logaritmo de la misma base en la base, ya justamente como lo revisamos, el logaritmo de la base, o cuando el argumento es igual a la base, con una base igual, pues justamente es igual a 1. Entonces, de las anteriores sería menos 2 más 3/2 más 1, la operación matemática sería igual a 1/2. Entonces, una vez que ya revisamos este ejercicio de las propiedades de los logaritmos, pues ahora sí vamos a ver el enfoque que presentan o qué es lo que justamente tienen para realizarse. Entonces, aquí tenemos este laboratorio virtual en donde aquí vamos a ver diferentes situaciones o retos a resolver y una práctica libre. Al momento de ingresar esta herramienta, lo que nos ofrece es que ingresemos el nombre del estudiante que va a estar ocupando la herramienta y, por ejemplo, aquí no sé que el instituto sea el instituto, la UNAM, ¿no? Por ejemplo, una universidad muy importante aquí en México. Y al momento de ingresar aquí, pues vamos a encontrar los diferentes laboratorios que están disponibles. En este caso yo voy a hacer este laboratorio que tiene que ver con propiedades de los logaritmos. Una vez que ingresamos, pues aquí nos está indicando una situación o reto a resolver. Vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo que resolvamos este simulador. Dice, en un taller de orfebrería se necesitan mejorar los tiempos de producción y a usted le han contratado para que determine el tiempo en que los lingotes de oro, acero inoxidable y bronce alcanzan su punto de fundición. Esto con el fin de establecer el tiempo preciso de vaciado de los lingotes en moldes, optimizando los tiempos de producción. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que realizar justamente es determinar el tiempo preciso en que tenemos que calentar los lingotes para que puedan fundirse y puedan ser vaciados en los moldes. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son todos los instrumentos, tenemos los hornos donde vamos a realizar la práctica, tenemos en este caso los moldes, el molde que tenemos aquí, tenemos en este caso igual lo que son las cápsulas para meter dentro de cada uno de los hornos que están aquí, los lingotes que vamos a fundir y unas pinzas donde vamos a tomar estos lingotes y los vamos a poder vaciar. Tenemos aquí una gráfica que nos da una función de calentamiento que, si se dan cuenta, es justamente una parte de lo que sería aplicando una parte de lo que es en este caso la función exponencial y vamos a aplicar obviamente el logaritmo para poder resolver la problemática, que es justamente determinar el tiempo que está indicando aquí cada una de estas ecuaciones y que al momento de dar a funcionar esta parte o comenzar el calentamiento, se va a comenzar a graficar el calentamiento de cada uno de los hornos. La temperatura de fundición de cada uno de los metales que tenemos aquí, bueno, básicamente aquí lo tenemos reflejado. Y bueno, aquí tenemos lo que son algunos
botones, como es este que nos está indicando cada una de las cosas, el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Entonces aquí, miren, ya encontramos el procedimiento y vamos a realizar paso a paso lo que nos está indicando acá. Pero igual si vamos a hacer esta parte, aquí tenemos justamente una definición de la función de calentamiento y tenemos las propiedades de los logaritmos que en este caso vamos a aplicar para que podamos resolver justamente esto. Y aquí nos está indicando que si este número elevado a t, bueno, en este caso el número e elevado a la t, la operación contraria para poder despejar t sería en este caso aplicando un logaritmo. Una vez que ya hemos revisado todo esto, pues vamos a continuar pues ahora sí con la práctica del laboratorio. Entonces, aquí en primera instancia lo que nos decía el procedimiento es justamente que tenemos clic en uno de los 3 hornos de fundición para abrirlo e introducir los lingotes utilizando las pinzas y el recipiente disponibles en la mesa de trabajo. Entonces yo voy a abrir este horno, voy a abrir este y voy a abrir este. Una vez abiertos, vamos a tomar las pinzas y vamos a tomar uno de lo que sería una cápsula para colocarlo. Entonces aquí nos está indicando que coloquemos un lingote. Vamos a colocar este primer lingote y lo vamos a colocar aquí. Listo. Ahí vamos con el primero. Vamos a hacerlo con el segundo igual. Lo colocamos y listo. El tercero vamos a realizarlo. Lo colocamos y listo. Ahora sí, vamos a ver qué es cada uno de estos metales y vamos a ver qué es lo que nos dice, porque justamente aquí la siguiente parte del procedimiento nos indica que ingresemos a la pantalla de configuración del horno, lo encendamos y determinamos qué tipo de material de metal es. Entonces vamos a encender cada uno de estos. El primero es oro, el segundo es acero inoxidable y el tercero es bronce. Bueno, entonces al momento de realizar esto, pues ahora sí vamos a resolver la práctica del laboratorio, que aquí lo que indica justamente es mediante la ecuación de la pestaña de función de calentamiento, observe la función del material a fundir y determine su temperatura de fundición mediante la pestaña temperatura de fundición y con ese parámetro reemplace la función de calentamiento para determinar el tiempo del calentamiento en el horno necesario para alcanzar la temperatura de fundición. Entonces aquí vamos a hacerlo uno por uno, pero para esto yo tengo una herramienta que es esta, que es un cuaderno de notas. Entonces aquí pues vamos a abrir una nueva hoja y vamos a ir comenzando cada una de estas. El primero de los elementos era justamente oro. Y ahora vamos a ver rápidamente su función. La función dice T es igual a 25 más 2 por E elevado a la 0.6 por T. Listo. Entonces, esa ecuación pues la voy a escribir aquí y voy a comenzar a hacer la operación matemática para despejarla y obtener el resultado. Entonces sería T es igual a, 25 más 2. Aquí voy a poner por E elevado a la 0.6 por T. Listo. Entonces aquí pues tengo que justamente realizar un despeje matemático. Voy a pasar, voy a restar de un lado de la igualdad 25 y del otro lado para que yo pueda eliminar ese término del otro lado de la operación matemática y entonces me queda que T menos 25 es igual, 25 menos 25, como ya lo resté del otro lado, sería igual a 0, más 2, entonces sería 2 por E elevado a la 0.6T, bueno, por T. En este caso el T minúscula sería el tiempo. Ahora, una vez que ya hice esto,
A continuación, voy a revisar lo que sería la temperatura de fundición. La temperatura de fundición del oro es de 1064 grados centígrados. Esto es muy importante ponerlo para que nosotros lo podamos saber. Una vez de que ya hemos visto esto, vamos a despejar ahora lo que sería ese 2 del otro lado de la igualdad. Voy a dividir de un lado de la igualdad entre 2 y del otro lado igual. Y entonces voy a hacer T menos 25 entre 2 es igual a E elevado a la 0.6 E. Listo. Ahora, como lo vimos justamente en la parte de ecuaciones, para que yo pueda realizar este despeje matemático, tengo que aplicar la operación logaritmo, porque en este caso el logaritmo natural es la operación inversa a lo que sería la operación exponencial o la función exponencial. Entonces, al final, tengo que aplicar el logaritmo de ambos lados de la igualdad, porque eso es lo que establece. Al momento de aplicar una operación matemática, tengo que hacerlo en ambos lados de la igualdad. Entonces aquí voy a aplicar el logaritmo natural de lo que sería T menos 25 entre 2. Esto sería igual a 0.6 por T. Y entonces, al final, lo que tengo que realizar justamente es el último despeje, que sería despejar T. Pero antes de esto, pues justamente yo, bueno, lo voy a poner aquí, sería el logaritmo natural de lo que sería T menos 25 entre 2. Todo eso elevado, bueno, en este caso dividido entre 6, porque para que yo pueda eliminar ese 0.6, tengo que dividir en los dos lados de la igualdad justamente entre 0.6. Listo. Y esto es igual a T. Una vez que ya hice esto, al final voy a aplicar una propiedad de los logaritmos, que si se acuerdan, era justamente que el logaritmo de un cociente en la misma base, que en este caso la base sería el número e, sería igual a la resta del numerador menos la resta del denominador del logaritmo. Entonces sería el logaritmo natural de t menos 25 entre, t menos 25 entre 0.6 menos, aquí voy a cerrar el paréntesis, menos logaritmo natural de 2 entre 0.6. Y esto es igual a T. Listo, entonces aquí vimos que la temperatura de fundición del oro era de 1024. Listo, grados centígrados. No olvidemos poner las unidades, haz 1064. Listo. Una vez que yo ya hice esto, ahora sí voy a realizar la operación matemática para que pueda resolver esto. Entonces aquí yo voy a despejarlo, voy a poner 1064 y ahora sí voy a realizar la operación matemática correspondiente. Aquí yo tengo una calculadora ya integrada para realizar esta operación matemática. Entonces sería el logaritmo natural de 1064 menos 25 entre 0.6. Y eso me da como resultado 11.576. Lo voy a redondear a 11.58. Entonces aquí sería 7, la T minúscula es igual a 11.58 menos, ahora vamos con la otra operación que sería el logaritmo natural de 2 entre 0.6. Logaritmo natural de 2 entre 0.6. Y eso me da 1.555. Lo voy a redondear a 1.555
16. Y aquí voy a hacer 1.16. Y entonces al final T minúscula es igual a 11.58 11.58 menos 1.16 y me da 10.42 y ese es el tiempo que tengo que configurar aquí. Entonces voy a poner 10.42 y voy a darle clic en calentar. Entonces vamos a ver cómo sube la gráfica de temperatura y entonces al momento de acercarse aproximadamente al 10 tiene que ir subiendo su temperatura. Y listo, vemos que ya lo fundió y ya lo puedo vaciar sin ningún problema. Entonces ahí fue correcto. Ahora vamos a continuar con los demás materiales. Entonces aquí el resultado era 10.42. Ahora, si yo no quiero resultar el resultado aquí, lo puedo ir haciendo directamente en esta tabla de resultados que me va a venir impresa justamente en un reporte que se genera al momento de terminar la práctica del laboratorio. Entonces aquí voy a determinar que el tipo de material fue oro, que su tiempo de fundición fue de 10.42 y que su temperatura fue de 1064 grados centígrados. Listo. Voy a hacer lo mismo ahora con la otra parte, que en este caso sería, voy a agregar una hoja nueva, y el siguiente material era acero inoxidable. Listo, una vez que ya hice esto, pues ya no voy a basarme más o menos en el modelo que tengo aquí, que es justamente este, donde vimos que este es como el aproximado de todo lo que estábamos haciendo. Entonces aquí, la ecuación del acero inoxidable, para recordarla, era T es igual a 25 más 2.25, aquí la voy a visualizar de nuevo, 25 más 2.25 por E elevado a la 0.59 por T. Listo. Ahora voy a realizar lo que es justamente, voy a plasmarlo aquí. Aquí sería 2.25 por E elevado a la 0.59 por T. No voy a realizar todo el despeje, voy a nada más basarme directamente a lo que estaba mostrando ahí, que en este caso sería el logaritmo natural de T menos 25 entre 2.25, que fue lo que, entre 0.59, que fue justamente aquí parecido a esta parte, que sería 0.6, aquí sería 0.59. Menos, ahora sí, lo que sería la parte de el logaritmo natural de 2.25 entre lo que sería 0.59. Listo. Entonces, ahora sí, la temperatura de fundición del acero inoxidable, vamos a ver cuánto es 1430, ¿ok? Entonces, aquí voy a ir directamente al cuaderno, voy a poner que la temperatura de fundición es igual a 1430 grados centígrados, y entonces, ahora sí, aquí yo voy a sustituir este número por 1430, y entonces voy a realizar otra vez la operación matemática. Sería el logaritmo natural de 1430, aquí me equivoqué otra vez, lo vamos a hacer, logaritmo de 1430 menos 25 entre 0.59. Y eso me da de 12.28, que lo voy a dejar en 12.28. Y entonces aquí, T minúscula es igual
a 12.28 y ahora la otra parte que sería el logaritmo natural de 2.25 logaritmo natural de 2.25 entre 0.59. Y eso me da 1.374, lo voy a dejar en 1.37, menos 1.37. Listo, ¿no? Realizo la operación matemática que sería 12.28 menos 1.37. Y eso sería igual a 10.91. Y ese es el valor que voy a ingresar otra vez aquí. Ahora vamos a ver cómo calienta la otra línea o curva de calentamiento. Vamos a ver que aquí ya está subiendo la temperatura. Y listo, aquí el resultado fue correcto. Ya hizo el vaciado y listo. Por último, vamos con el último material que dijimos que era bronce. Entonces aquí, la función de calentamiento del bronce es 25 más 2.25 por E elevado a la 0.56T. Listo. Entonces aquí voy a abrir la hoja nueva. Aquí vimos que el tiempo era igual a 10.91. Y ahorita hacemos el llenado justamente rápidamente aquí. Aquí elegimos el acero inoxidable con un tiempo de fundición de 10.91 y una temperatura de fundición de 1430 grados centígrados. Listo. Entonces aquí ahora vamos con el último que sería bronce. Y entonces aquí igual es la misma ecuación. Aquí la ecuación del bronce era T es igual a 25 más 2.25 por E elevado a lo que sería 0.56 por T minúscula. Listo. Entonces, una vez que hice esto, vuelvo a tomar el mismo modelo anterior de T minúscula es igual a el logaritmo natural, pero aquí falta la temperatura de fundición del bronce y esa temperatura de fundición es de 920 grados centígrados. Entonces, aquí sería 320 menos 25 entre 0.56 menos el logaritmo natural 2.25 entre 0.56. Y entonces aquí voy a hacer que la temperatura de fundición, si no lo recordamos, era de 920 grados centígrados. Y entonces el tiempo, pues vamos a calcularlo. Otra vez vámonos a sacar la calculadora. Entonces ponemos logaritmo natural de 920 menos 25 entre 0.56. Y esto me da de 12.33, no, 12.137. Lo voy a subir a 12.14. Y entonces aquí voy a poner que T minúscula, o en el tiempo, sería igual a 12.14 menos, ahora vamos con la última parte, que sería el logaritmo natural de 2.25 entre 0.56, y esto es igual a 1.448, lo voy a poner en 1.45, y realizo la operación matemática final para calcular ese tiempo, y entonces sería 12.14 menos 1.45, y esto es igual a 10.69. Y entonces ese es el número que otra vez voy a colocar aquí, 10.69. Y vamos a calentar.
Vamos a esperar aquí caliente. Ahí está subiendo la temperatura. Y listo, lo hicimos correctamente. Podemos vaciar la muestra. Y hemos acabado al final. Ahora aquí yo voy a colocar ese resultado, que sería 10.69 minutos. Y ahora yo voy a ir rápidamente a lo que es a colocar el resultado final en el registro de datos. Era bronce con un tiempo de 10.69 y una temperatura de fundición de 920 grados centígrados. Al final justamente lo que tenemos son unas preguntas que si nos dimos cuenta estaban en este cuaderno. Por ejemplo, ¿qué fenómenos naturales se pueden presentar mediante funciones exponenciales? Bueno, en una está el decaimiento radioactivo, en otro está el crecimiento poblacional, en otros están, no sé, por ejemplo, para medir la tasa de interés, o aspectos financieros, algunos ocupan ecuaciones exponenciales, entre otros. Dice, explique con sus propias palabras cuál es el objetivo de aplicar la función logaritmo. Pues el objetivo principal es justamente, el logaritmo lo que hace es representar números tal vez muy grandes en una expresión mucho más pequeña que puede verse gráficamente sin ningún problema. Entonces, lo que hace justamente el logaritmo es, el objetivo principal es que de números muy pequeños o muy grandes se puede aplicar esta operación y poder visualizarse gráficamente mejor el fenómeno que quiera observarse, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué se puede determinar con las propiedades de los logaritmos en los fenómenos mencionados? En este caso, por ejemplo, en la mayoría se determina el tiempo. En el decaimiento radioactivo, pues obviamente nos dice cuánto tiempo se va a decaer el elemento. En el crecimiento poblacional, a lo mejor el tiempo justamente para tener una población específica, etcétera. Y por último dice, ¿qué relación tiene la base de una función exponencial con la base de un logaritmo? Bueno, la relación que tienen básicamente es que una y la otra, es que una operación y la otra son inversas al final de cuentas. En operarse y al final comparten una misma base para aplicarse. Listo. Entonces aquí, ya que contesté las preguntas, pues voy a generar lo que es el reporte de la práctica del laboratorio. Voy a verificar mis resultados. ¿Fueron correctos? Voy a generar el reporte. Y voy a contestar estas preguntas conceptuales que justamente dicen, en la gráfica se puede observar ahora el enfriamiento de un material en función del tiempo. A partir de esto, determine lo siguiente. De la función de enfriamiento se puede decir que es exponencial creciente, no es una función exponencial, es una exponencial decreciente o es una función logarítmica. No es una función logarítmica porque al final de cuentas tenemos aquí en la ecuación justamente un exponente, entonces no sería una función logarítmica. No puede ser creciente porque aquí vemos justamente cómo vamos desde justamente la temperatura máxima, que es 900 grados, y vamos conforme pasa el tiempo, vamos viendo que disminuye la temperatura. Entonces sería una función exponencial decreciente. La siguiente pregunta dice, para determinar la función del tiempo versus la temperatura, se requiere usar un logaritmo en base 3, logaritmo en base 10, logaritmo natural, otra función exponencial. La función está justamente en base 3, porque aquí justamente se está elevando este número a la menos 1.8t. Entonces, en este caso sería la base 3.
Y por último dice, del enfriamiento del material se puede decir que la temperatura mínima será. Entonces aquí vemos que la temperatura mínima, que incluso llega a ser prácticamente constante, a partir del minuto 3 tiene que ser de 100 grados centígrados. Entonces ese es el resultado. Le damos clic en terminar y al final obtenemos una calificación 5 de 5. Eso quiere decir que nos fue muy bien, sacamos una muy buena calificación. Y yo voy a guardar este reporte de la práctica de laboratorio en lo que sería mi escritorio de la computadora para que yo pueda visualizarlo. Se descarga en un documento en PDF que al final me permite justamente visualizar mis resultados. Entonces aquí pues vamos a ir rápidamente a lo que es este documento. Y entonces aquí este documento me indica todo lo que yo realicé en la práctica de laboratorio, con mis respuestas, con lo que yo estuve haciendo prácticamente en todo. Entonces aquí tengo el tiempo, aquí la calificación fue 5 de 5, fue una calificación muy buena. Aquí me indica obviamente el registro de datos y obviamente lo del horno de cada uno de lo que realicé, paso a paso. Aquí tengo lo que es justamente las preguntas conceptuales que yo fui resolviendo, las respuestas correctas, y incluso todas fueron correctas, entonces por eso saqué esa calificación. Y al final justamente vienen las preguntas complementarias con todas las operaciones matemáticas que yo hice e incluso lo que yo resolví aquí directamente. Y al final viene el escenario de lo que yo estuve realizando en la práctica de laboratorio. Entonces, al final, bueno, esta es una parte de lo que sería la parte de matemáticas de las propiedades. Y posteriormente a esto viene otro tema que justamente viene con lo que es las funciones logarítmicas. En este caso, bueno, aquí yo voy a realizar otra práctica de laboratorio, pero antes justamente viene vinculado lo que sería el contenido de esta práctica, que viene justamente en el contenido de funciones. Entonces aquí eso es lo que tendría a grandes rasgos el reporte, y al final lo que yo tendría que hacer como docente, como alumno, tendría que enviárselo al docente porque es un documento en PDF y enviárselo a los alumnos sin ningún problema. Entonces aquí lo que tengo justamente aquí es otra vez el contenido de esta parte, y entonces aquí viene justamente esta parte de lo que sería revisar la parte de los logaritmos, justamente ya como una función. Entonces aquí vamos a ver la función logarítmica muy rápidamente. Función logarítmica, bueno, aquí ya vemos cómo se define el logaritmo, que justamente es el logaritmo de un argumento en una base dada, que justamente aquí viene. Entonces vamos a ver que justamente la operación exponencial con, en este caso, lo que sería el logaritmo son operaciones contrarias o inversas, que en este caso yo puedo aplicar aquí. Si yo elevo, por ejemplo, 10 a la 0 es igual a 1, y si yo elevo el logaritmo de 10 de 1 es igual a 0, entonces al final de cuentas son operaciones contrarias. Entonces al final de cuentas el argumento, igual una cosa muy importante es que tiene que ser un número positivo y tiene que ser diferente a 1 para que pueda aplicarse. Entonces, por ejemplo, aquí como ejemplos tenemos este tipo de operaciones matemáticas que son igual a los que estábamos viendo. Por ejemplo, y es igual al logaritmo de la base 2 de x. Aquí ya lo estamos viendo con álgebra. Entonces, aquí x sería igual a 2 elevado a la y. O, por ejemplo, en este caso, logaritmo en base 2 de 128 de 7 sería igual a 2 a la 7, y eso sería igual a 128, que son operaciones inversas al final de cuentas. La función logarítmica, pues ya vimos cómo se define al final de cuentas, y las características de la función logarítmica es que justamente aquí son, ¿no? Algunas propiedades de la función logarítmica, que el dominio de la función logarítmica es que abarca justamente los números reales positivos solamente, y el rango es solamente de los números reales o la mayoría de los números reales. La función logarítmica, pues justamente es esta, que está aquí y que intercepta justamente en el eje 1,0, ya que el logaritmo en base 1 de 0, ya que el logaritmo de A, o en este caso el logaritmo de
de 1 en base A es igual a 0 con A igual a mayor a 0, perdón. El logaritmo de un número negativo nulo no se puede calcular, eso es muy importante. El eje Y funciona como una asíntota porque al final de cuentas nunca va a tocar la función logarítmica a través de lo que sería el eje Y. Y las bases más comunes de los logaritmos son base 10 y la base E. En este caso sería el logaritmo en base 10 y en la base E sería el logaritmo natural, que justamente lo está indicando aquí. Ahora, si seguimos avanzando con lo que es la función de los logaritmos, pues aquí tenemos varios ejemplos, que aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una función logarítmica, en donde vemos que justamente el eje vertical Y funciona como una asíntota, porque ya que esto, la gráfica nunca va a tocar el eje de las Y, y eso es justamente cómo funcionan las asíntotas. Al final de cuentas, el dominio son los números reales en positivos y el rango son obviamente todos los reales que se puedan obtener. Otro ejemplo justamente es este. Aquí vemos al final de cuentas, igual que el eje Y sigue funcionando como una asíntota, y aquí pues tenemos lo que sería esta función, el logaritmo de base 1/2 de x, sería justamente toda esta gráfica de la función que está presentándose aquí. La función logarítmica natural pues justamente funciona de esta manera. Aquí es justamente la manera en cómo está representada el logaritmo natural. Vemos que igual la asíntota del eje vertical Y funciona igual. La exponencial sí toca, en este caso el eje Y, pero la función logaritmo no. Por eso es muy importante que ambas operaciones son inversas entre sí. Y listo, ¿no? Una vez que ya revisé esto, pues ahora sí voy directamente a lo que sería un simulador, que sería este. Y entonces ahora, este es un simulador que me va a mostrar ahora la función logarítmica, cómo funciona. Voy a colocar otra vez mi nombre. Entonces, ahora esta parte de los logaritmos, de la función logarítmica, la voy a ver con una cosa muy clásica de cómo aplicar un logaritmo o de una función logarítmica a través de esta práctica de laboratorio que tiene que ver con escala de pH. Al momento de determinar el pH de alguna sustancia se tiene que determinar o se tiene que aplicar el logaritmo de justamente de la concentración de iones ácidos o iones hidróneo para que podamos determinar cuál es el pH de esta solución. Entonces, al final aquí viene otra vez la situación que dice: usted ha sido nombrado monitor del laboratorio de química y como primera actividad es necesario que le explique a sus compañeros de clase la escala de acidez o pH. Para esto se han seleccionado 5 soluciones con concentración conocida. Utilizando un pHímetro, usted deberá medir el pH de cada solución y hallar la relación logarítmica existente entre cada concentración. Igual vemos que disponemos de los mismos botones, este botón de información, donde nos indica la situación, el procedimiento paso a paso que tenemos que realizar, y bueno, aquí dice justamente qué es lo que tenemos que realizar, y las ecuaciones, como les dije, la escala de pH, o en este caso la función pH, está representada como el logaritmo de los iones, menos el logaritmo en base 10 de los iones hidróneo, entonces, o la concentración ácida. Entonces, al final de cuentas, tenemos que aplicar esa operación matemática para realizar esta práctica del laboratorio. Entonces, aquí nos indica que estamos viendo lo que es esta pantalla, donde debemos registrar unos datos y ir haciendo las mediciones correspondientes de cada una de las soluciones, que justamente nos indican aquí en el procedimiento. Entonces, aquí vamos a ver las concentraciones y vamos a colocarlas en la máquina o en la computadora que tenemos y vamos a arrastrar la solución y ubicarla debajo del pHímetro. Vamos a abrir la solución y después vamos a obtener una vista empleada del pHímetro para posteriormente encenderlo y después hacer la medición del pH de todas las muestras que se tienen. Entonces aquí, bueno, veo la tabla de concentraciones y entonces la primera solución es de 3.44 por 10 a la menos 10. La segunda es de 1.26 por 10 a la menos 11. La tercera es de 0.00839. La cuarta es de 0.00861.
Y la tercera es 2.63 por 10 a la menos 9. Listo. Entonces ahora aquí vamos a anotarlas aquí en la tabla de concentraciones y aquí, bueno, no nos deja anotar la notación científica, lo tengo que anotar así, 0.0, la primera era de 0.0, bueno, 3.44 por 10 a la menos 10, entonces sería 0.00, tengo que agregar 9 ceros, y sería 344. La segunda sería 1.26 por 10 a la menos 11. 0 puntos y tengo que agregar 10 ceros. .26. Listo. Y la siguiente es 0.00839. La siguiente es 0.00861. Y la última es de 2.63 por 10 a la menos 9. 0.8 ceros. Y entonces, ahí está. Listo. Voy a elegir cuál es, en este caso, la ecuación que tengo que aplicar. Y como es un logaritmo, pues voy a aplicar esta parte. Y entonces aquí vimos que la función del logaritmo era menos el logaritmo de lo que sería la concentración ácida. Entonces, X sería la concentración ácida. Entonces, sería, en este caso, este número sería menos 1 porque sería menos el logaritmo o menos 1 por el logaritmo de la base. ¿Qué base sería? Sería la base 10. Y aquí vamos a hacer ya las mediciones de pH de cada una de las soluciones. Entonces, aquí encendemos el pHímetro y arrastramos la solución. La colocamos y vemos que es de 10.9. Entonces aquí voy a colocar 10.9. Pero, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que ya estamos sobre el tiempo, entonces no sé si quieras ya nada más concluir para que podamos dar paso a preguntas y respuestas. Ok, al final de cuentas, bueno, ya no dio tiempo de terminar la práctica de laboratorio. Al final de cuentas vimos justamente el tema de los logaritmos en diferentes partes o en diferentes perspectivas. Vimos desde lo más básico, desde las propiedades que se explican en un nivel básico, justamente hasta la parte ya un poco más profunda del cálculo, que justamente sería cómo ver o cómo representar una función logarítmica en la parte de funciones. Y entonces creo que es en parte los laboratorios CLOLabs, el enfoque que da al final es una aplicación de las matemáticas en ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Vimos en la parte de exponencial justamente lo que sería una curva de calentamiento y en este caso, en la parte de los logaritmos, pues justamente vimos la aplicación del logaritmo como función en una escala de pH. Y bueno, entonces así es como básicamente funcionaría. Vamos ahora sí a pasar a lo que serían las preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de lo que estuvo visualizando, con mucho gusto lo podemos responder. Bueno, aquí hay una duda que dice de Juan Carlos Valderas, que dice, ¿esta plataforma se puede utilizar para materias universitarias como álgebra lineal, ecuaciones diferenciales? Se viene una parte, solamente viene una parte muy pequeña de álgebra lineal, que en este caso sería en la parte de matemáticas 2, justamente en lo que sería en matrices y determinantes, sería el único, en este caso el único, podría decirse, el único laboratorio que contiene temas de álgebra lineal. De ahí no tenemos otro tema muy avanzado como ecuaciones diferenciales o algún otro tema en específico que tenga que ver con la parte universitaria. Al final solamente tenemos en los primeros semestres, que es justamente cuando se ve la parte de lo que sería la parte del cálculo diferencial, la parte del cálculo integral, desigualdades, este tipo de introducción que se da, se puede justamente implementar. Entonces, justamente aquí voy a compartir rápidamente la pantalla para que lo puedan visualizar. Aquí está el simulador de matrices y determinantes, que sería de álgebra lineal, y lo demás, pues justamente sería de cálculo diferencial e integral, y también tenemos de lo que serían temas de lo que sería geometría analítica.
¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otras preguntas, Cero. Si le podemos dar la palabra a Elizabeth, nos está preguntando si... Adelante, Elizabeth. Hola, mucho gusto, de partida agradecida de estar acá. Se ve una herramienta muy potente. En realidad tengo un comentario y a la vez una pregunta. El comentario es que si bien estos simuladores como de laboratorio permiten la habilidad del modelamiento, donde el estudiante puede verificar y comprobar, porque estas aplicaciones que vemos aquí son aplicaciones que sí están en otras herramientas que no son a lo mejor digitales, como las guías, el papel, estamos hablando, donde los procedimientos que utilizamos o que vimos no tienen mayor diferencia respecto a lo que se hace en un papel. Entonces, el gran aporte, creo yo, de la herramienta tecnológica es visualizar a lo mejor cómo es el comportamiento de este laboratorio. Eso yo creo que es lo que lo hace interesante. Entonces, en vías de eso mismo, me gustaría que ustedes a lo mejor defendieran más como la potencialidad de esta herramienta en términos de la visualización del modelamiento. Y lo otro es que tal como es un modelamiento, a mí me llama mucho la atención de que no haya podríamos decir, este margen de error, que es natural que ocurra, que está la verificación, la comprobación, el levantar conjeturas antes de, donde los estudiantes pueden desarrollar otro tipo de habilidades y no solamente pasos matemáticos, que es lo que efectivamente a lo mejor creemos que solamente es la única manera de evaluar, y estos de laboratorios deberían permitir eso. Yo puse un comentario en la parte del chat, disculpen el comentario, puede haber sido un poco sarcástico, pero en realidad es como para hacernos meditar, de que el primer problema era para optimizar el tiempo, pero creo que una de las cosas que más hicimos fue gastar mucho tiempo en la parte de resolver el problema en forma matemática, y muy, muy poco tiempo en cómo se modelizó este problema, cómo es que el estudiante a lo mejor no pudo probar, por ejemplo, respecto a otras temperaturas, ver si efectivamente era así o no, visualizar el cómo a lo mejor se fundía un material, o por ejemplo el haber hecho optimizar el tiempo, quizás haberlo puesto a los tres a la vez, y ahí a lo mejor optimizamos de mejor manera el tiempo. Bueno, en realidad eso quisiera como a lo mejor que defendieran un poco más la parte de la potencialidad de la herramienta versus el que escribirlo, que sea el papel. Eso. No, muchísimas gracias por ese comentario, lo tendremos en cuenta. Realmente lo que queremos también expresarles es que este simplemente es una introducción muy breve y que nos gustaría y estaríamos encantados de poder demostrar la plataforma a nivel modelamiento, como usted menciona, de una forma más profunda. Tomaremos en cuenta este grandioso aporte. Y lo que también queremos decir es que la plataforma es muy, muy extensa en todas las áreas, en física, en química, en matemáticas 1 y 2, en biología, en ciencias naturales. También tenemos otros paquetes ya más de universidad, como tecnología, ingeniería, automatización, redes eléctricas y algo de agricultura. Entonces, si bien es cierto que el modelamiento, como usted menciona, es lo más importante en este tipo de herramientas, podemos entrar en una conversación más profunda directamente con usted y con la institución que usted representa, y con mucho gusto podemos hablar muchísimo más del modelamiento. Pero créanme que tomamos muy, muy en serio su comentario y lo agradecemos un montón. Y Entonces, bueno, yo también los invito también para que podamos entrar en contacto. En el chat yo les he dejado mi correo electrónico a varios que me han hecho preguntas. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de escribirme, que con mucho gusto responderemos y les haremos la presentación de la plataforma de una manera mucho más profunda. Y bueno, contestando ahora sí la pregunta y bueno, reafirmando un poco más lo que justamente mencionó Elizabeth, al final de cuentas Cleo Labs está sujeto justamente no a un plan, está sujeto sí, bueno, tiene un plan pedagógico para realizarse,
pero al final de cuentas, y justamente como lo acaba de visualizar, depende ahora sí de lo que quiera visualizar más el docente, a lo mejor con este tipo de herramientas, justamente el enfoque que la quiera realizar. Por ejemplo, yo el enfoque que le di justamente fue una parte ya más, fue un poco cargado más a la matemática, porque al final el objetivo era justamente enseñar todo ese proceso de qué es un logaritmo, cómo se construye y las partes de un logaritmo y cómo funciona al final de cuentas. Pero a lo mejor a algunos profesores es muy importante tal vez este modelamiento que usted indica. Entonces, esto depende mucho ahora sí de la forma de pedagógica en que usted va o que ustedes puedan tomar la herramienta. Al final, a lo mejor a algunos nada más les sirve este modelamiento, entonces se enfocan más ahí y entonces pueden visualizar las gráficas, cómo justamente se va dando este aumento de temperatura o cómo se va dando justamente este modelamiento de escala de pH con el logaritmo. Entonces, al final, eso es lo que depende ahora sí de la forma en cómo enseñe uno como docente, es la manera o cómo quiera aplicar la herramienta, al final es justamente como le va a dar el enfoque, ¿no? Entonces, se le puede dar ese enfoque como usted lo indica, se le pueden dar sin ningún problema y si gusta se puede, en algún otro momento, se le puede mostrar ese enfoque un poco más profundizado. Y al final de cuentas, otra cosa nada más para terminar en este asunto, justamente aquí, pues de eso se trata Cloud Labs, ¿no? Al final de cuentas, de modelar la situación, que muchas veces es muy difícil en los estudiantes que lo puedan visualizar. Y justamente ese sería el versus del papel contra el Cloud Labs. El papel es muy difícil poner un problema de, en un tanque se van llenando 460 mililitros por segundo y determine con el criterio de la primera derivada las dimensiones que va a tener el tanque, ¿no? Entonces, si uno lo hace ya de una forma visual, lo plasma en un laboratorio virtual, se vuelve más didáctico, se vuelve más tangible la forma de ver la situación. Ese sería el versus del papel justamente con el laboratorio. Sani Patín pregunta, buenos días, ¿me podría decir si la herramienta es una aplicación de la plataforma Teams o tiene algún costo? No, la plataforma no hace parte de Teams ni de Microsoft, es una plataforma que se llama Cloud Labs y tiene un costo obviamente y vendemos licencias institucionales por suscripción o por descarga perpetua en computadoras y con mucho gusto le daremos más información si se comunica a nuestro correo electrónico y se lo voy a dejar nuevamente en el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguien más que quiera abrir su micrófono. Habría otra pregunta aquí, Javier. Nos preguntan si en todas las prácticas incluye la posibilidad de reporte y cuestionario. Sí. Correcto, eso es así. En todas las prácticas, ya sea práctica libre o una práctica preestablecida, en todas las áreas, biología, física, química, matemáticas unitos y en las de vocacionales para universidad, todas incluye guías de aprendizaje, contenido, multimedia y reportes. Claro que sí. Perfecto. Y nada más me gustaría aprovechar en lo que vemos si alguien más quiere abrir el micrófono hacer una pregunta. Recordarles que la plataforma es online y offline, ¿no? Eso creo que es bien importante destacar porque en algunos lugares de repente dicen, oye, es que la conexión en esta institución puede no ser la mejor para un tema de internet, ¿no? Para la transferencia de datos. Bueno, tomar en cuenta que la herramienta puede utilizarse de manera offline y online. No sé si quieran comentar algo muy breve al respecto. Sí, al final de cuentas se puede ocupar incluso, la forma en que yo lo ocupé fue en una forma offline porque yo la instalé en mi computadora, pero la forma online que justamente menciona mi compañero justamente está basada en implementarse en una plataforma LMS como tipo Moodle, que muchas universidades o muchos colegios están ocupando con el contexto ahorita de la pandemia para tener una comunicación asertiva con los estudiantes. Entonces, al final de cuentas justamente se implementan estos laboratorios y se pueden incluso arrastrar directamente al curso que tenga un profesor, ¿no? Por ejemplo, de matemáticas 2 y que el profesor esté viendo el tema de derivadas, pueden nada más arrastrar justamente ese simulador que ya está implementado en el LMS o en este caso en el Moodle, se puede arrastrar directamente a su curso y entonces los estudiantes entran en el enlace y realizan la práctica de laboratorio o revisan los contenidos. Entonces, esa es una forma ideal y creo que una cosa muy, muy potencializada en esta parte de ocuparse de manera online y offline.
Perfecto, y bueno, creo que ya por último nos preguntan nada más si hay requerimientos mínimos o bueno, cuáles son los requerimientos para la herramienta, si se requiere algún equipo especial, Sí, ahí requerimientos le respondí a sencillos. Darío. Darío, claro que sí, los requerimientos son muy sencillos offline, también se puede acceder online, podemos entrar en una conversación más profunda. Por favor, si nos escribes o nos dejas tu número, tu email, con mucho gusto vamos a responder esa pregunta y otras técnicas con mucho más detalle. Si nos dejas el email en el chat sería magnífico, Darío, por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere abrir su micrófono para justamente tenga alguna pregunta, algún comentario o algo que nos quiera compartir. Estamos abiertos justamente para escucharlos. Parece que no, Jerónimo. Creo que sin más podemos ya concluir esta sesión. Entonces los dejo para que concluyan. Adelante. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias a todos los que se conectaron con anterioridad. Estamos para atenderlos, para resolver cualquier duda en cualquier país donde se encuentren. Y con mucho gusto estaremos pendientes de la información o de las preguntas que tengan. Y desde cada una de nuestras oficinas en Latinoamérica nos contactaremos con cada uno de ustedes si así lo desean. Muchísimas gracias. Manténganse saludables y que pasen un feliz día, un feliz resto del día. Hasta luego. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta demostración de un ejemplo de clase les haya funcionado justamente para poder visualizar cómo se podría enfocar en esto de la pandemia una clase de matemáticas de forma didáctica. Espero que les haya funcionado y les haya servido visualizar esta herramienta. Pues yo soy Jerónimo García y bueno, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y muchas gracias. Creo que Darío quería hablar, perdón. No, disculpa, es que pasé a activar el micrófono, les dejé mi correo y nada más eso. Agradezco mucho el tiempo y nada, súper buena la explicación de todo el programa. Eso. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Bueno, pues listo. Muchas gracias a todos por conectarse. Les enviaremos la grabación el día de hoy, un poquito más tarde, y les agradecemos estén atentos de todos los eventos que realizamos. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Bye.